Bienvenido, Carlos. Es un gusto para nosotros contar con tu participación. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación, una vez más. Buenas tardes para mí, a todos y todas. Bueno, yo voy a presentar, primero compartir. A ver. ¿Ahí se está viendo la presentación? Sí se ve. No, se está viendo un fondo de pantalla, ¿no? Sí, se ve No. el PowerPoint. Bien, ok, perdón. Uso otro aplicativo, más bien el Meet. Bueno, decía que muchas gracias por la invitación y yo les voy a presentar, más que nada, después de las dos excelentes ponencias que han dado Elizabeth y Maruja, en realidad me voy a enfocar básicamente a las intervenciones urbanas como promotoras de prosperidad, inclusión social y sustentabilidad, para lo cual, traje un estudio de caso de un proyecto urbano que me tocó liderar en Buenos Aires, y siempre me importa un poco hablar de Buenos Aires, en el sentido de, introducirnos sobre mi ciudad, un poco a este seminario que es internacional y de muchas otras ciudades. La ciudad de Buenos Aires, como otras ciudades del mundo, el suelo urbano es un recurso escaso. Nuestra ciudad se desarrolló como una ciudad-puerto, creció desde el puerto hacia el interior del país, hacia lo que es nuestra inmensa pampa. Transformándose a lo largo del siglo, como muestra ahí la foto satelital, en una metrópolis de 15 millones de habitantes, la tercera en escala en Latinoamérica, después de México y de Sao Paulo. Y de momento definió sus límites cuando ya definida la ciudad, y esos límites físicos son, como se ven ahí, la avenida de circunvalación, digamos, una avenida que recorre hacia el interior, y el Río de la Plata, ¿no? Como su borde natural y que da inicio a la ciudad. Entonces, me gusta siempre decir que la ciudad, con esos límites, se definió en un terreno de 200 kilómetros cuadrados. Con la barra espaciadora. Bueno, como se ve ahí en el slide, en el sector de la izquierda, hablar de una ciudad de territorio construido, de esos 200 kilómetros cuadrados, donde, básicamente es una ciudad con 3 millones de habitantes, que mantiene su censo desde 1940, pero que creció demográficamente en los barrios informales, que son esos que aparecen en color ocre, y a su vez se dio un fenómeno ya citado en las otras dos presentaciones, que fue que muchísimos habitantes migraron hacia los barrios cerrados en expansión de la mancha metropolitana,
con la consecuencia de, bueno, simplemente alterar una cuestión de poderes adquisitivos dentro de, o las características sociales de los habitantes, más que cambiar un número poblacional. En la imagen de la derecha, lo que se puede ver es una ciudad donde los valores de incidencia de los terrenos están enfocados hacia el corredor norte y el borde costero, donde, como decimos, o me gusta decir, los operadores del real estate pujan por un terreno donde, bueno, maximizar la renta y los beneficios en una baldosa, como decimos, y maximizar ahí sus beneficios. Con lo cual da un esquema de un norte rico y un sur pobre. Las grandes transformaciones, digamos, los proyectos urbanos y el crecimiento de esa ciudad informal que veíamos en el slide anterior, bueno, tiene que ver con asentarse en terrenos nacionales, de propiedad nacional, que están dentro de la ciudad de Buenos Aires. De esa manera, acá se ve como el barrio 31, digamos, uno de las villas, como decimos nosotros, más grandes de la ciudad de Buenos Aires, se asentó sobre terrenos del ferrocarril. Durante muchísimo tiempo, ese terreno de propiedad del terreno del Estado Nacional, bueno, el Estado hizo vista omisa al tema, y la ciudad de Buenos Aires tampoco pudo operar sobre él, de manera tal de que creció ajena a decisiones del Estado. O sea, una ciudad formal que creció ajena a esos ojos del Estado. Pero también otras infraestructuras, otros terrenos de propiedad nacional, como fueron el puerto de Buenos Aires, el Puerto Madero. Puerto Madero fue un puerto que estuvo 100 años en desuso desde su construcción, y que simplemente funcionó por 10 años. La ciudad construyó un puerto nuevo. Bueno, en ese nuevo barrio de la ciudad de Buenos Aires, que es el mayor y el más grande ensayo que tuvo la ciudad en las últimas décadas, bueno, no cabe dudas que esa incursión sobre esos sectores abandonados y en desuso, bueno, son una posibilidad no solo de generar nuevos suelos, sino de fomentar el desarrollo urbano. Pero esas piezas de esa escala se agotan y también son escasas, con lo cual esos predios de ferrocarril, esos sectores de puerto en desuso, Buenos Aires todavía tiene una cárcel urbana, también tenemos un matadero dentro del territorio de la ciudad que ahora está siendo trasladado. Bueno, optimizar esas infraestructuras obsoletas, esas áreas industriales a reconvertir, son los únicos lugares que quedan como para reconvertir o generar, en cierta forma, suelo urbano. La ciudad de Buenos Aires viene trabajando en un nuevo modelo de ciudad, construyendo un nuevo paradigma. Nosotros venimos de un viejo código, digamos, de viejas herramientas urbanas que tienen que ver con, bueno, esas influencias del movimiento moderno, los principios del Siam. Buenos Aires es visitada en 1929 por Le Corbusier y forja en los urbanistas locales determinada tendencia donde, bueno, un código que fue aprobado ya por 1977 tenía que ver con la fragmentación de la ciudad por el zoning, y también, como se ve en la imagen de la derecha, bueno, nosotros estábamos gobernados por un gobierno militar. Ese gobierno militar tenía un plan de autopistas para fomentar, obviamente, el desplazamiento por intermedio del vehículo particular, del automóvil particular, en sintonía con ese concepto del zoning, de vivir en un lado, de trabajar en el otro, y de cómo la ciudad estaba distribuida en esos usos. En 1918 me tocó
liderar el cambio del Código Urbanístico como subsecretario de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Esa sanción del Código Urbanístico, contrariamente a aquel modelo forjado en los años 70, cambió radicalmente el concepto de demoler tejido urbano para englobar parcelas y construir torres de perímetro libre, ¿no? Esa era la ciudad por sustitución que pregonaba el viejo código. Se cambió completamente para una ciudad de completamiento de tejido y una ciudad más compacta. Esto también va en línea con, bueno, en cierta forma de densificar la ciudad y tener una ciudad más compacta. La densificación se condujo básicamente a alturas y a morfologías más altas sobre donde estaban las estructuras de transporte y las infraestructuras de servicios. Se maximizó el concepto de mixturas de uso para favorecer la proximidad. Se habló recién de la ciudad de 15 minutos, yo digo que la ciudad de Buenos Aires tiene áreas ambientales, con caminabilidad, con bicing, con espacio público, esa ciudad que refleja en cierta forma la ciudad de los 15 minutos, pero también la de media hora y la de 2 horas, en la relación con lo metropolitano de una megalópolis. Y de esa manera, bueno, lo que se vio en este tiempo de pandemia fue, bueno, la proximidad de mixtura de usos y la vivencia y la caracterización nuevamente de los barrios. Bueno, establecía también el respeto al patrimonio con reglas claras y un concepto de, en función a jurisprudencia internacional, de integración de los barrios o esas villas que decíamos, de esos barrios emergentes, de esos barrios informales, al ejido de la ciudad de Buenos Aires, y también incluyó el concepto de sustentabilidad ambiental. Hasta aquí, digamos, una especie de introducción en el camino sobre el que está transcurriendo la ciudad de Buenos Aires, pero ahora paso básicamente a describir el caso que presento hoy, que es un plan de sector que viene en relación a una de las herramientas de cómo operar en territorio, que está incluido en este nuevo código urbanístico al cual me refería hace un rato. Entonces, volvemos al tema de las intervenciones urbanas que pueden ser promotoras de prosperidad, inclusión social y sustentabilidad. En este caso, referido al plan de sector, bueno, permitió desarrollar de manera exitosa un nuevo barrio. Un barrio que obviamente no tiene la escala de Puerto Madero, pero vino a solucionar muchos más temas que un territorio vacío, porque estaba incluida, había personas habitando el territorio. Permitió también trabajar no solo un master plan urbano, sino además en fomentar la mixtura y la inclusión social, mixtura de uso en el territorio, generando nueva vida urbana en un territorio, bueno, postergado. Y ese plan de regeneración urbana tuvo que ver también con la articulación público-privado, el Estado haciendo determinada parte del trabajo y también acompañando el sector privado en el desarrollo del sector. De aquel plan de autopistas que veíamos hace un rato, que yo les conté que había sido proyectado por el gobierno militar, el plan promovía construir 75 kilómetros de autopistas sobre el territorio de la ciudad de Buenos Aires, atravesando la ciudad en todos los sentidos. De las 9 planificadas, solo se construyeron 2, ahí están en gris, por ejemplo, las que recorren de este a oeste, y una del sector norte, y el daño material que produjeron materializarla
llevó a que todo el entorno urbanístico y su entorno inmediato y los indicadores urbanoambientales, bueno, fueron muy difíciles de recuperar en aquellos sectores donde llegaron a materializarse. Pero en el caso de la autopista Central 3, que es donde se asienta este plan de sector, bueno, ella no se llegó a construir, pero produjo la demolición post-expropiación de unas 800 propiedades, hizo que en 1982, bueno, se paralizaran las demoliciones por conflictos políticos en territorio, quedando 3 sectores de características físicas muy distintas, ¿no? En el primer tramo, que es el sector que está en azul, que va desde el borde de la ciudad, de aquella autopista perimetral, unas 14 cuadras fue demolido totalmente, con lo cual se hizo un parque lineal. En el segundo tramo, que es el que le estoy presentando hoy, que es el nuevo barrio Donado Holmberg o Dojo, son ese sector quedó parcialmente demolido y no llegaron a demolerse totalmente las propiedades expropiadas, con lo cual fueron intrusadas. Ese sector son unas 12, 13 cuadras, y el tercer sector, bueno, fue el de menor impacto, porque se expropiaron inmuebles muy salpicados desde ahí hasta el límite sur de la ciudad, que es el Riachuelo. Entre los años 80 y la independencia de la ciudad, bueno, aquella visión del CIAM de fomentar el uso del automóvil particular, también con los sucesivos gobiernos se trataron de materializar distintas propuestas de autopista o avenidas de alta velocidad sobre esa traza original en las manzanas que quedaron por demoler. También durante esos 10 años anteriores a la sanción de esta ley y de esta propuesta de urbanización, distintos gobiernos trabajaron distintas propuestas urbanísticas. La mayoría no incluía la cuestión de las familias que ya se habían asentado en esas propiedades. Es a final de los 2000, cuando después de un largo proceso de proyectos y consensos en territorio, se sanciona la ley 3396, que da inicio a la recuperación de la denominada traza de autopista. El territorio, como decíamos, estaba semidemolido, fue intrusado, y con el correr de los años se produjeron bueno, un deterioro urbano, social y ambiental de considerables impactos en el propio barrio, pero también en el entorno inmediato de los 3 barrios que este proyecto recorre. Sobre esas 13, 14 manzanas se propuso un proyecto de codificación urbana basada en conceptos morfológicos de altura y pisada, que luego sirvieron como laboratorio de ensayo para el código urbanístico del que les hablaba con un buleteo muy básico a principio de la presentación. Decíamos que es un proyecto donde, bueno, ahí tiene una parte que es la normativa urbana. La normativa urbana se trabajó con una pisada desde el espacio público hacia el interior de la manzana, una altura de 12 metros de altura máxima, que corresponde a una planta baja, a 3 pisos y a un retiro, y se generaron y se fomentaron englobamientos de terreno para, bueno, poder construir edificios más continuos de 1/3 de manzana, media manzana o una manzana entera, generando hacia el espacio público esa visión particularizada morfológica.
En lo que se le solicitó también fue 8 metros de retiro. Entonces en esos 8 metros de retiro y de generación de espacio público, con caminabilidad y con inclusión de ciclovías, de bicing, bueno, se construyó ese parque lineal. El parque lineal fue proyectado y se le entregaba para ejecutar al privado el proyecto del sector que le correspondía. Y podían hacer uso del subsuelo de ese espacio público como cocheras de esos edificios. Y el espacio público era cedido a la ciudad, es cedido a la ciudad y fue cedido a la ciudad con perpetuidad. Bueno, decía que por un lado era la propuesta urbanística y por otro lado la operatoria. En la operatoria, bueno, se trabajó sobre censar a todas esas familias que estaban ocupando el lugar y se les otorgó un acceso digno a la vivienda. Y tenían dos formas de optar de un acceso a esa vivienda. A través de un PNR, que es una prestación no reintegrable, se les daba un dinero, buscaban una propiedad ellos, encontraban la propiedad, firmaban un boleto de compra y venta, y el Estado se hacía cargo de comprar con ese monto determinado esa propiedad donde se mudaban. Y la otra opción fue la solución habitacional, o sea, darle una vivienda dentro de la traza, que más adelante vamos a ver, había terrenos determinados donde la ciudad materializó esas viviendas. En el cuadro de las tortas lo que se ve es como en el inicio del censo, esas 320 familias, bueno, hubo desgloses, porque obviamente en una urbanización con gestión que llevó décadas, lo que pasó fue que, bueno, las familias se disociaron, se separaron matrimonios, o los hijos se casaron y tuvieron y formaron además otra familia, con lo cual más o menos se duplicó la cantidad de viviendas para las cuales hubo que dar respuesta a esas familias. Decíamos que la ley especificaba los lugares donde hacer las soluciones habitacionales. Y si ustedes ven en esos 14 cuadras, bueno, las 5 soluciones habitacionales estaban distribuidas en territorio de manera tal de generar mixtura social en el mismo. Las personas que quedaban en el lugar y el desarrollo del resto del barrio por intermedio del privado, bueno, generaban esa mixtura social. La operatoria era sobre esos terrenos se hacían las viviendas, las soluciones habitacionales que iban a ocupar las personas que estaban ocupando la traza. Luego se demolían las construcciones sobre esos terrenos, los terrenos se subastaban, los terrenos liberados se subastaban, y ahí venía la inversión privada a generar las nuevas construcciones. De esta manera, bueno, a mi modo, no fue una mixtura social a la manera europea, donde hay un porcentaje de personas dentro de un edificio, pero al menos se logró una mixtura dentro del barrio, donde esas 5 soluciones habitacionales están distribuidas y pudieron ser ocupadas dentro del mismo barrio. Decíamos, un modelo de gestión público-privado que permitió un desarrollo secuenciado, y lo que le permitió también al Estado fue recuperar plusvalía urbana. Esa plusvalía urbana, administrando el suelo y desarrollando un lugar propicio, dotando de, bueno, equipamiento, infraestructura, ese parque lineal, la gestión territorial, para que luego el privado desarrolle. En desplazar toda esta gestión en el tiempo, bueno, recuperar el plusvalor en la venta de los terrenos subastados con mayor incidencia de suelo a lo largo
de esa operatoria. Las familias censadas en territorio, que fueron unas 2.600, se incluyeron dentro de estas 5 soluciones habitacionales que decía, generando esa mixtura, y impidiendo el tema de la gentrificación, porque hoy en día esas mismas soluciones habitacionales no fueron vendidas por los beneficiarios, sino que siguen permaneciendo en la zona. No solo se construyeron esas 5 soluciones habitacionales, sino por intermedio de una refrenda de una ley, se pudieron reciclar 6 edificios más con 110 viviendas, algunos con una operatoria de que la gente vivía dentro de esos edificios, pero bueno, estos 6 edificios también se refuncionalizaron para albergar en esos 208 departamentos más familias. Por un momento, al ver que la operatoria urbana tenía un superávit en gestión, se tomaron una serie de decisiones. Y a su vez, la experiencia lo que hizo es que en aquella primera etapa, bueno, se trabajaban las viviendas, las soluciones habitacionales, con una licitación con proyecto y precio. Entonces, sobre el lado de la izquierda vemos cómo las primeras soluciones habitacionales tenían que ver con, bueno, proyectos que tienen ese estigma de la imagen de vivienda social, ¿no? Se entregaban sin los consorcios conformados, con el conflicto de, bueno, no poder acceder a una escritura propietaria. Por otro lado, bueno, ahí se ven cómo esas plantas bajas enrejadas no tenían nada que ver con la fisonomía del barrio que se estaba creando, con plantas bajas comerciales, con esa vivienda del espacio público de la planta baja desbordando sobre el parque lineal, etcétera, etcétera. Sobre el lado de la derecha decía que en el momento de transcurrido cierto tiempo, bueno, se toma la decisión de que los proyectos se hagan dentro de las oficinas de gobierno, y esos proyectos, bueno, lo que generaron fue una imagen más parecida y más mimetizada con el barrio, con las inversiones privadas. Esas viviendas se entregaron con consorcios conformados, y a su vez con las escrituras propietarias, y esas plantas bajas comerciales fueron comercios que generaron esa inercia con el espacio público y con todo lo que se desarrolla en el corredor verde lineal, con esos usos desbordando sobre el espacio público. Y por otro lado, una cuestión no menor, y es que con la subasta de esos locales en planta baja se pagaba el 40% del edificio de viviendas. Bueno, otro cambio fue el tema de co-crear y coparticipar esos proyectos. Los mismos beneficiarios fueron viendo todo un proceso, fueron eligiendo, tomando decisiones hasta la construcción de la vivienda, y cuando tomaron posesión de las mismas, bueno, se sentían parte de haber confeccionado y llevado a cabo todo el proceso de co-creación, con lo cual era, bueno, muy bien tomado por parte de ellos, y es otra la forma y el proceso para tener pertenencia de su propia vivienda. De esas soluciones habitacionales les planteo 2 ejemplos. Una es esta, que es la solución habitacional 4, que tenía 30 viviendas. Ese zócalo comercial, decíamos, con la caminabilidad y el bicing que da hacia el parque lineal y hacia la plaza. Y con una imagen, como decíamos, que tiene que ver con cualquiera de las inversiones privadas que se ponía en el sector, ¿no? Esta visión de
la vivienda social como, bueno, como cualquier otra vivienda en el resto del barrio. Bueno, estas son otras imágenes desde la plaza. Esta es la otra solución habitacional que se hizo con esa imagen, con proyectos propios desde el gobierno. Esa solución habitacional 5 es esta, que tenía 72 viviendas. Acá eran 5 consorcios, se conformaron porque es un edificio muy grande y bueno, tenía que tener esta cuestión de manejar cierto equilibrio de cantidad de propietarios por consorcio para tener el posterior manejo por parte de los que lo habitaban. Decíamos que en cierto momento la inversión tuvo un plusvalor interesante, con lo cual en un proceso, todos los meses había que rendir cuentas en el Congreso de la ciudad, en la legislatura, sobre los avances y el procedimiento de la urbanización. Y en un momento en los balances se vio que de la subasta de tierras se produjo un plusvalor, se produjo una mejor recaudación que la que se pensaba. Entonces, bueno, se solicitó incluir determinada infraestructura dentro de este propio barrio. Y es así que se generó presupuesto para construir una escuela, un centro de la comuna local, una plaza, polideportivos y obras de infraestructura de transporte. Esta es una plaza y parte del Parque Lineal, que fue proyectada por el arquitecto y artista Clorinto Testa. Esta es la Escuela Siglo XXI, que bueno, tenía muchos detalles constructivos referidos a la sustentabilidad ambiental, y además un programa educativo de relevancia referido a la tecnología. Esta es la sede comunal, la sede distrital, que está también en un centro neurálgico de la urbanización. Por otro lado, se modernizó, decíamos, las infraestructuras. Hay una estación de tren, esa estación de tren fue reformulada y refuncionalizada. Y también se construyeron los 2 túneles bajo ferrocarril en un par vial en ambas calles de ese barrio lineal de 14 cuadras. Bueno, el resultado es un nuevo barrio. Acá hay imágenes más referidas al resto de la constitución de ese tejido por parte del privado, con ese parque lineal materializado. El desafío de la gestión pública en operar con innovación en sectores donde el real estate no llega per se, la inversión privada no llega per se, bueno, fue fundamental en este proceso de urbanización. Y uno de los roles fundamentales del Estado es esta gestión urbana, considero yo, promotora de nuevas urbanizaciones desarrolladas como estos planes de sector, regenerando tejidos urbanos con nuevas arquitecturas, espacio público de calidad, y en este caso fue el punto de partida y con los bullets necesarios para recuperar el área. Esta experiencia sirvió a la ciudad como antecedente para luego materializar, como decíamos, las herramientas del Código Urbanístico. La ciudad gestó una ley de plusvalía y una ley de vivienda asequible. Esto sirvió como experiencia a ese paquete de herramientas urbanas y de leyes. Y para concluir,
por intermedio de estas intervenciones urbanas y los códigos como instrumentos, se puede dar respuestas a problemáticas que plantean, se plantean de este modo en la ciudad, considerando como eje primordial el tema de sostenibilidad, integración y la prosperidad, que son los ejes del seminario que nos reúne hoy. Bueno, muchas gracias. Bien, Carlos. Muy interesante la intervención que nos presentas. Nuevamente invito a los amigos que están con nosotros en el seminario y en las transmisiones, si a través del chat nos pueden hacer llegar preguntas, comentarios a lo que Carlos Colombo nos ha expuesto. Carlos, yo tendría alguna inquietud, siempre como arquitecto y como urbanista, yo tendría muchas preguntas para ti, pero no quisiera monopolizar la palabra, pero tú sabes, la estrategia para dar tiempo a que los colegas piensen, siempre hago alguna intervención, un comentario o intervención inicial preguntando cosas. Bueno, me parece que el ejercicio que nos muestras es clara la idea de cómo revitalizar áreas que no están dentro de la mira del capital privado, de la inversión inmobiliaria, y que tengan un beneficio urbanístico para la ciudad y un beneficio social para los habitantes. Eso me parece que está muy claro y es de subrayar en la propuesta. Pero sí me interesa que nos hables un poquito más de cuál es el rol, digamos, la participación en este proyecto de los sectores público, privado y social. Claramente este proyecto es una gestión pública, pero también hubo inversión pública, o sea, del gobierno, de la alcaldía de Buenos Aires. ¿Cómo participaron los diferentes corporaciones o empresas inmobiliarias? Y también de qué manera hubo esta participación social. Si es que, participaron en los proyectos o en qué etapa se incorporó esta, digamos, participación, a qué estratos socioeconómicos iba dirigido, si esto fue exitoso o no, en fin. En suma, ¿cómo articularon el proceso de gestión? Te lo comento porque en muchas ciudades, en el caso mexicano y otros, creo que como arquitectos podemos generar buenos diagnósticos, buenas ideas, hacer proyectos, pero el tema es cómo materializarlos. Y creo que esto que fue un ejemplo, un caso prototipo para Buenos Aires, pues valdría la pena que lo subrayáramos como buena práctica para otras latitudes. Entonces, si pudieras abundar un poco más en eso. Sí, a ver, en esos, yo decía que diferentes gestiones habían tenido diferentes propuestas para la zona, porque estuvo durante muchísimo tiempo abandonada. Y era, como decía, un territorio semidemolido, ¿no? Con lo cual los vecinos que estaban de las veredas de enfrente se vieron en minusvalía durante un montón de tiempo, y su barrio quedó destruido. Entonces, hubo distintos proyectos, pero todos los proyectos eran como desde tablero, como decimos nosotros, desde escritorios, gestiones de proyectos urbanos de codificaciones, de normativas, de propuestas, pero ninguno tenía el concepto de sustentabilidad, digámosle de algún modo, económico-ambiental, ¿no? Económico en el sentido de que, como bien decías vos, hubo inversión por parte de gobierno, y hubo inversión por parte del Estado, pero lo que se logró fue, primero, los consensos políticos de que, las fuerzas políticas dijeron, la gente que está asentada en territorio tiene derechos adquiridos para quedarse en ese territorio, entonces hubo que formular una solución de vivienda para ellos, y es ahí
bueno, ese proceso que contaba de soluciones habitacionales o dinero para buscarse una casa. Entonces, digo, y por el otro lado, el haber trabajado este sistema de liberar suelo para ponerlo en el mercado, subastarlo y con eso financiar las nuevas soluciones habitacionales, la infraestructura urbana, los equipamientos urbanos, etcétera, etcétera. Entonces, me refiero también a que fue un antecedente la ley de plusvalía, porque en cierta forma fue la manera de generar esa, si se quiere, ese cash flow de dinero en función al suelo público, y que a su vez esa transformación del territorio y ese generar infraestructuras y equipamientos también hacía que, bueno, el inversor privado o el retail venga a desarrollar esas viviendas, ese nuevo barrio en sí, que, insisto, es muy distinto, por eso la introducción nombrando el cómo las tierras, si se quiere, fiscales o del gobierno nacional fueron usadas de distinta manera. Puerto Madero se vive como un caso de muchísimo éxito, y de hecho fue como una postal de Buenos Aires. Sin embargo, no existía ningún tipo de conflicto social o territorial, porque era un puerto que estaba absolutamente en desuso y vacío, en una situación muy central de la ciudad, con vista al río y otras condiciones también que lo hacían sin duda de éxito como urbanización. Y es muy fácil urbanizar un terreno que, como digo, está desocupado, en desuso, y todo está por hacerse, y no hay ningún impedimento, ninguna condición social de vecinos o de habitantes que habían ocupado un lugar. Entonces, por eso me interesaba al principio también marcar esa diferenciación, y que por otro lado el suelo urbano es escaso, con lo cual en una ciudad construida tampoco hay muchas más oportunidades de hacer estos nuevos barrios. Y entonces esa diferencia entre, bueno, cómo generar un barrio con determinadas características, impedimentos, o como que se lo quiere llamar, y con participación de los vecinos, porque acá participaban las personas que se las consideró con derecho a tener una vivienda en el nuevo barrio, pero también participaba el vecino que tantos años la ciudad los gobiernos habían mirado a un costado y tenían adelante de su casa esa semidemolición de una autopista. Por eso quería como también establecer esa diferencia entre uno y otro. Y por otro lado, los conceptos de sustentabilidad que se incluyeron en el proyecto, como hacer un parque lineal y no urbanizarlo todo per se, la construcción de terrazas verdes, los edificios de gobierno con generación de energía propia, con paneles solares, generando su energía, etcétera, etcétera. Estás muteado. Tenés que activar el... Sí. No veo muchas preguntas en el chat, pero bueno, los invito a que aprovechemos a que está Carlos con nosotros, y me parece muy interesante el ejercicio, y a mí me despiertan muchísimas inquietudes, preguntas que quisiera hacerle. Si no me hacen preguntas, yo voy a seguir monopolizando la palabra, porque quiero aprovechar a Carlos hasta esto. Mira, Carlos, aquí me llegó una, pero mientras vamos dando tiempo, y en relación a lo que hemos hablado y nos has comentado ahora. En el caso de México, por ejemplo, hacer proyectos de este tipo en Ciudad de México, existen, digamos, una figura en la legislación, ¿no?
que establece cuál es el mecanismo de gestión para hacerlo. Se llama SAC, Sistema de Actuación por Cooperación. Como en la ley española también existe esta figura muy Sí, en similar. Francia también. En la ley de Colombia se llaman planes parciales, aunque también puede haber aplicar otra figura, pero la que están usando más bien es esa figura de plan parcial, así lo establece su ley. Mi pregunta sería, ¿en Argentina o en Buenos Aires en particular, existe una figura jurídica que aplicaron para este caso o esto dio pie para generar una nueva figura de gestión derivada de estos ejercicios de planeación y diseño? Claro, las SACs, así per se, como se las conoce en Francia, en España, en México, en otros lugares, inclusive de Latinoamérica, no existen en Buenos Aires. Sí existen como distintas escalas de aproximación a urbanizaciones, ¿no? Planes comunales, planes de sector. Este se lo considera un plan de sector por la escala. Por eso lo importante no era, era toda la cuestión de gestión, no solamente un proyecto urbanístico. Lo que hace un plan de sector es, en este caso, con cambio de codificación urbanísticos, con todas estas condicionantes que se pusieron en legislatura para cómo operar en territorio y brindar soluciones habitacionales, etcétera, etcétera, fue un ensayo en cierta forma. Nosotros no tenemos esa figura específica. Inclusive, cuando comentaba así muy rápido el tema de la inclusión de lo que para nosotros son las villas, que son los barrios emergentes, esos barrios emergentes, acorde a ONU Habitat, el código establece un buleteo de cómo hacerlo, pero bueno, se hace con participación en territorio, se hace un proyecto específico en cada barrio con participación, integrando la trama urbana, dándoles el derecho a la propiedad, dotándolos de infraestructura, etcétera, etcétera, pero también son un proyecto que terminan siendo votado en legislatura uno a uno, después de establecer todos esos procesos de participación, de co-creación, y de gestar un proyecto específico. Bien, mira, tenemos una pregunta de Leoncio Eloy de la ciudad de Oaxaca, aquí en México, y dice que, bueno, que sin duda estos proyectos de mejoramiento urbano traen beneficios económicos y a los inversionistas y al gobierno. Hay una valorización del suelo derivado de la intervención y eso pues genera esto que tú nos hablabas de la plusvalía urbana. Pero pregunta, en términos sociales, ¿cómo de los vecinos, los residentes, cómo se socializó el proyecto y qué respuesta hubo de la ciudadanía en cuanto al resultado final y su uso de estos nuevos espacios? Bueno, la participación en territorio del proyecto urbano hizo, por ejemplo, anecdóticamente, les cuento que se presentaban proyectos con mayor densificación, con mayores metros cuadrados, con mayor altura, de 7 pisos, por ejemplo, lo cual terminó, bueno, forjando un proyecto de planta baja, 3 pisos y un remate, o sea, de 5 pisos hubo que bajar la codificación. También, bueno, esta construcción de un parque y un corredor lineal, producto de que venían esas 14 manzanas de un parque de 100 metros de ancho desde la avenida de Circunvalación hasta el barrio, bueno, con cierta forma continuando ese corredor verde. Y lo que tiene es que una vez que se forja ese proyecto de codificación, ese proyecto urbano y esa ley, hay audiencias públicas, los vecinos participan de esas audiencias públicas
y también se produjeron cambios en la legislatura, porque el proyecto que presentó una fuerza política tuvo que conseguir consensos de otras fuerzas políticas. Y es ahí donde, bueno, se forjó un poco más el proyecto definitivo. La aceptación, obviamente, yo creo que una de las ventajas, uno de los aciertos del proyecto de incluir la mixtura social en territorio, así como también digo que pudo haber sido un 20% de los metros cuadrados de cada desarrollo y la mixtura hubiese sido mejor. En nuestro primer ejercicio de incluir mixtura social o vivienda asequible dentro de esa pieza urbana, bueno, al menos hubo 5 soluciones habitacionales repartidas y distribuidas en territorio, y esas mismas personas siguen siendo propietarias hoy día y siguen viviendo en el barrio. No fue gentrificado, porque si uno ve las imágenes de lo que desarrolló el sector privado en el lugar, son viviendas ABC1, como se dicen acá, ¿no? Uno ve y parece la imagen también de Puerto Madero. Entonces, porque estaba dentro de un ejido de la ciudad donde, bueno, eran barrios vecinos de alto nivel adquisitivo, con lo cual, digamos, la gente en territorio quedó conforme viviendo en el mismo lugar donde se habían asentado y donde habían generado inclusive segundas generaciones y terceras generaciones en algunos casos, porque esto llevó décadas, como dije, en materializarlo. Y por otro lado, los vecinos que lo que tenían enfrente, ellos decían, bueno, se me formó una villa, se me generó un asentamiento, está lleno de ratas, está todo destruido, cuando acá mi barrio yo cruzaba y esto no estaba, antes de la demolición de autopista, bueno, de repente se encontraron con una nueva fachada, un nuevo edificio, un parque lineal, un zócalo comercial con vivencia de escala humana, con barcitos, con restaurantes, con heladería, con equipamiento urbano dentro del barrio, y bueno, y también quedaron conformes producto de que en cierta forma recuperaron el plusvalor del barrio original que ellos habían tenido. Pero hubo cabida para la gente reubicada de estos barrios informales en el nuevo proyecto. No, la Ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 20 barrios informales, algunos son muy, muy, muy populares, muy numerosos en cuantías, y acá no hubo soluciones habitacionales más que para las censadas en territorio, en este territorio específico. Y para tener una idea, si hubiera una estratificación socioeconómica en función del ingreso y otros factores, ¿a qué sector fueron los que se dirigió estas viviendas? ¿O qué estrato? Claro, por eso digo que uno de los factores de éxito, a mi modo, es, digamos, el haber conseguido una urbanización donde tanto estos sectores informales de bajos recursos que habían usurpado un lugar, que habían encontrado un terreno donde posar su casilla, bueno, esa inclusión social fue producto de esta ley, de brindarle solución habitacional en el lugar. La vivienda se paga, obviamente, la pagan con créditos blandos a 20 años, con cuotas muy accesibles, pero esa gente quedó también mixturada dentro de los barrios de clase media, que son los aledaños al lugar, y estas viviendas que desarrolló el mercado inmobiliario, si se quiere, que a la imagen de Puerto Madero son como departamentos ABC1, viven políticos, viven modelos, vive gente, bueno,
para una sociedad como la nuestra, que también creo que Latinoamérica está un poco en esas vías, ¿no? De barrios exclusivos de ricos. Puerto Madero es un barrio exclusivo de ricos, no hubo no hubo una posibilidad de una vivienda social, por ejemplo. Es un barrio que no tiene escuelas, que no tiene hospitales, que no tiene nada de equipamiento urbano. Es un barrio que está habitado en un 23%, porque la mayoría son departamentos, no sé, de Leo Messi, de extranjeros, de gente que lo usa una vez al año. Digo, para ponerlo como en contraposición con este barrio, ¿no? Creo que esa inclusión social de los que con derecho estaban a ser incluidos, y por el otro lado, bueno, la prosperidad de los circundantes que tuvieron durante 3 décadas un territorio demolido por una autopista que se iba a construir, ¿no? En función a eso es que traigo el caso al seminario, porque me parece que es válido bajo este concepto y este título que se ha puesto para este año. Sí, claro, claro. Y creo que a lo largo de la semana iremos viendo más casos puntuales, intervenciones específicas como la que nos has presentado. Mira, hay una pregunta de Daniel Raúl del Nodo Bolivia, del Instituto Boliviano de Urbanismo. Algo ya tocaste y contestaste al respecto, pero bueno, vale la pena plantearlo nuevamente. Pregunta, ¿en Buenos Aires se realizó alguna ley específica para especificar de manera puntual en este caso? Sí, en este caso era un área de residencial baja, y se materializó este proyecto con una densidad un poco mayor, que fue la pactada después de negociación políticas en esta planta baja y 4 pisos. Ahora, referido al nuevo código urbanístico que decía que lideré en la gestión, sí, la Ciudad de Buenos Aires, con este cambio sustancial de una ciudad por completamiento y no para demoler y renovar sustancialmente con englobamientos y todo lo que venía explicando, la Ciudad de Buenos Aires con el código urbanístico estableció, calculamos que densifica en metros cuadrados alrededor de un 23 a un 30% la capacidad constructiva de la ciudad. Por eso es que eso da lugar a una ley de plusvalía para captar ese diferencial constructivo que se entrega, y por otro lado, bueno, trabajamos en esa primera ley de vivienda asequible, que no era obligatoria, pero que era en cierta forma un primer paso para conseguir acceder a viviendas por un poco más que el valor de un alquiler, básicamente. Pero la densificación, este caso que traigo hoy, que acá se llaman planes de sector, son delimitados en territorio. Puerto Madero era delimitado en su territorio, los proyectos de urbanización de playas ferroviarias son delimitados en su territorio. Cuando ahora se está mudando, como contaba, el matadero de la Ciudad de Buenos Aires a las afueras, al campo casi, también tiene un proyecto específico de urbanización. Aquí se trabaja con un concepto básico de liberar construir un 35% de la pisada de un terreno de esa magnitud y liberar un 65% en espacio público, o sea, como equilibrio urbanístico del uso del suelo. Como beneficios, digamos. ¿Sí? Como beneficios, digamos, ¿no? Sí, Lo que ellos sí, llaman cargas y beneficios.
Sí, como diciendo, bueno, un equilibrio en la pisada de lo construido respecto a la generación de espacio público y espacio verde. Correcto, muy bien. Bueno, no tenemos más comentarios ni preguntas. Pues agradezco mucho, Carlos, tu participación. Como ya es la segunda vez que has estado con nosotros, estuviste en octubre en el seminario de Ciudad Post-COVID. Bueno, ojalá que te sumes a esta idea del Seminario de Urbanismo Internacional, esta iniciativa, y podamos contar contigo de ahora para adelante, ¿no? Con mucho gusto. Sí, y que junto con Ariel, que hemos hablado de llevar este evento como nodo a Buenos Aires, podamos seguir en conversaciones en esa línea. Y ojalá que lo En esa línea iremos. para el año próximo. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. Oh.